Capítulo 5. Psiquiátrico. Ethan. Estados Unidos. Iowa. Lunes 5 de diciembre del 2101, 6:10 am. Invierno. Los días pasaron como estrellas fugaces en una noche de verano. Cuando menos me di de cuenta ya habían llegado la época de exámenes del trimestre de su preparatoria. Las relaciones y palabras entrecruzadas pasaron por su memoria en un parpadeo y medio, los recuerdos que había formado durante sus horas de estudio y horas libres circundaban por su mente. Realmente no era bueno preocupándose por cosas en las que no podía hacer nada al respecto. Pero lo que realmente sí le molesta, es la ignorancia de las personas que permanece aún en la sociedad en la que estaba actualmente. Puede que ciertamente aquellas personas se vieron afectadas por eventos del pasado o demás factores externos. Pero el que siga creyendo que el ser humano solamente se limita a lo que se le pone al frente de su mirada y que debe de trabajar, como conformarse con ello. Realmente creo que debería de expandir sus horizontes. El ser humano es mucho más capaz de lo que creen. Si hemos llegado a este punto como sociedad debe ser por algo, no por el simple capricho de un ser superior que no se atreve ni siquiera a voltear su mirada hacia nosotros. No puede existir un Dios celoso o odioso. No podía creerlo, más aún con todo lo que ha vivido en su corta vida. Es hora de despertarse, señorito Ethan. La voz cortante y fría de su autómata lo sacó de su ensoñación repentina. Ya hace unos minutos que se había despertado por su propia cuenta, y se había sentado en el borde de su cama. ¿Cuánto tiempo lleva viendo sus zapatos en la esquina de su habitación? Realmente no lo sabía, y no le interesaba hacerlo. Probablemente solamente sea más de lo que está pensando en este momento. En más de una ocasión sus hermanas se habían burlado por lo atolondrado que es cada vez que se despierta. No era su culpa que fuera un mal madrugador. Volteando perezosamente su mirada hacia la autómata, que le colocó su mano sobre su hombro, hizo que sus ojos se iluminaran nuevamente. Al parecer por primera vez en la vida esa asquerosa alarma no lo había logrado despertar. Un milagro por sí mismo. No es lo que piensa, joven Ethan, le estoy haciendo mantenimiento al sistema de la casa. Por lo tanto, mientras lo haga, tendré que despertarlo personalmente. Ante la aclaración por parte de Nine Six, solamente pude suspirar de decepción. Entonces los milagros no existían. Una verdadera pena, gruñendo de exasperación ante la idea de ir a la escuela a un lunes, hizo que la parte superior de mi cuerpo se doblara hacia adelante, haciendo que mis brazos se pararan con mis piernas y, por lo tanto, dejarme en una posición relativamente cómoda. Gracias por despertarme, Nine Six, ya bajo a desayunar. Le comenté de forma bastante perezosa y vaga, a lo cual esta no muy confiada ante aquellas palabras. Se agachó hasta mi altura y me obligó a mirarla a esos ojos azules hechos artificialmente. Pero, aún así, se veían bastante llenos de vida. ¿Qué cantidad tan mensurada de ironía llevaban aquellas palabras? Es mi deber como la sirvienta de esta casa hacer todo lo que esté dentro de mis posibilidades para que mis dueños se sientan complacidos. Y por lo tanto tengo que asegurarme de esto. Comentó con total calma, algo que me hizo bajar aún más la cabeza de cansancio. Nuevamente con esto. Ciertamente no soy la persona más animada o más carismática que puede haber en el planeta o en la ciudad. Ni mucho menos la más energética, soy un vago en toda la extensión de la palabra. Pero me esfuerzo por mis hermanas. No es necesario recordármelo cada nada, Nine Six. Mis oídos semidespiertos siguieron captando las palabras que salían de la boca de su autómata. ¿Está seguro que es feliz? Realmente aquello es mi prioridad. El abandono prolongado por parte de todos los miembros de su familia puede ser contundente para un adolescente de su edad. Como dije anteriormente, esto fue completamente innecesario. Ciertamente mi familia no ha estado conmigo en una cantidad bastante grande de tiempo, pero eso no me quita las energías de ser feliz. Por lo menos trato de mantener mi cabeza ocupada con otras cosas para no dejar que piense en ello. Es lo mejor que podía hacer por su parte. El silencio espeso invadió aquella habitación de la cabaña. No era la primera vez que vivía esta situación, y realmente no esperaba que no fuera la última. No tenía muchas esperanzas de aquello. Puede que Nine Six haga estas preguntas por buena voluntad, o por simple programación. Pero lo único que logra es hacerme sentir un poco mal por su preocupación.
Puede sonar contraproducente, pero el ser humano por naturaleza es complejo. Ni él mismo se entendía completamente. Suspiró. Sería mejor responderle. Claro que soy feliz. Le respondí con una leve sonrisa, procedí a levantarme lentamente y con notable esfuerzo del borde de mi cama. Realmente era como un imán para mí. Solamente que, como ya lo sabes, no soy el tipo de persona que demuestra aquello abiertamente. Una mentira escondida entre la verdad es mejor que una mentira a secas. Eso lo aprendí de mi madre. Mientras terminaba de decir aquello, procedí a estirarme a la par que enviaba mis manos hacia arriba mientras me desperezaba. Mi garganta soltó aquel satisfactorio sonido que hace que me dé cuenta de que mi tiempo de sueño ha acabado, una pena para mí. Podía sentir como la camisa holgada que me coloqué para dormir se alzaba hasta la altura un poco más arriba de mi ombligo. No soy de las personas que usa pijamas para dormir, no estoy acostumbrado a ello. Pero, daba un poco de cosquillas. Ya veo. Soltó Nine Six, no sonaba muy convencida de mi respuesta. Yo estaría de la misma forma, después de todo le he respondido de la misma forma durante los últimos años. Pero al parecer fue suficiente para ella. Levantándose de su posición agachada, se limpió levemente su falda negra con uno que otro golpe leve en la misma. Aún le sorprendía su capacidad para mantenerse impecable en todo tipo de situaciones, a él le costaba mantener sus zapatos limpios a cualquier lugar que iba. Por lo tanto, en vez de estresarse innecesariamente por ello, solamente lo deja pasar hasta que llega a su casa, y los limpia para dejarlos como nuevos. Pero suponía que era porque utilizaba ropa de carbono. Ventajas de tener ropa inteligente. Pero aún él se quedaba con su ropa antigua. Lo esperaré abajo mientras se arregla. No queremos que pase lo mismo de hace unas semanas atrás, ¿cierto? Me preguntó mientras se empezaba a retirar lentamente de mi habitación, dejándome completamente solo en el mismo. Me rasqué la parte posterior de mi nuca, pensando en lo complicado que debe de ser un sirviente. Puede que suene sencillo lo de las tareas domésticas, pero también se deben de preocupar por el bienestar de su señor. Un verdadero fastidio. Su mirada se paseó por todo el lugar, permitiéndole ver todos los exámenes digitales fallados en su escritorio. Por no mencionar que la gran mayoría era de matemáticas, o amonestaciones por parte del profesor de historia. Realmente despreciaba a ese sujeto. Realmente creo que necesito empezar a estudiar para mis exámenes de matemáticas. Mientras decía ello, volvió a ver su cama distendida, la cual empezó a tenderse sola después de presionar un botón táctil debajo de la misma. Las cortinas se abrieron de golpe, haciendo que sus ojos se encandilaran por la cantidad sorprendente de luz que entró por las mismas. Pero cuando sus ojos se adaptaron hicieron que un pequeño escalofrío pasara por su cuerpo, revelando así que el cielo estaba gris, y la ventana repleta de nieve blanca. Incluso podía ver cómo en algunas partes de las mismas, estaba completamente congeladas. Suponía que tener una casa tan antigua como la cabaña de su abuelo tenía desventajas, aunque no muchas. Aquel característico color blancuzco iluminando su habitación le traían recuerdos inolvidables, algunos deseados, y alguno que otro no tan deseado. Pero generalmente, eran buenos. Exhaló. Como amaba la Navidad. Pasaron los minutos rápidamente. Cuando terminó su ritual de despertarse, se dirigió a la ducha para tomarse una ducha caliente. Puede que esté demostrado científicamente que el agua caliente no trae muchos beneficios al cutis, pero realmente no había placer más grande que aquello. Aún más con un clima tan bajo como lo es en Iowa cuando está en invierno. Puede que el calentamiento global esté afectando a gran parte del planeta, y que apenas hace unas décadas arreglaran parcialmente el problema y que hasta ahora se esté reparando por sí misma. Pero, aún así, en unas cuantas ocasiones. Aún nevaba en algunas partes del hemisferio norte, realmente apreciaba aquello. Solamente le hubiera gustado que su abuelo estuviera presente para acompañarlo en este invierno. Pero, por razones obvias, no se puede hacer ahora ni en un futuro próximo. Cuando terminó de bañarse, permitió que cuando se parara en la entrada, una cantidad inaudita de viento esterilizado chocara contra su piel, ocasionando que el agua residual de la ducha se viera quitado de su cuerpo rápidamente. Una tecnología bastante útil. Agarrado las mismas prendas de ropa que siempre ha utilizado durante este año. Se vistió rápidamente y bajó en un pequeño golpeteo con un constante ritmo aquellas viejas escaleras de madera de la cabaña en donde vivía por el momento. No lo malinterpreten, no es como si no tuviera más ropa.
Sus hermanas se encargaban de abastecerlo con lo necesario, y eso incluía un par de prendas hechas con carbono. Pero si podías lavar tu ropa todos los días sin que éstas se desgastaran, por no mencionar que estas eran sus prendas favoritas, ¿cuál era la necesidad de andar cambiando de ropa cada 2 por 3? Simplemente no lo veía necesario. Llámenlo como se les dé la gana, pero realmente pensaba que primero era la comodidad y la practicidad antes que la opinión de gente que ni conocía, y ni le importaba siquiera un poco. Cuando llegó al primer piso de aquella cabaña de su abuelo, pudo visualizar rápidamente a su autómata sentada en el comedor, esperando pacientemente su llegada para poder observar mientras comía. Su comida estaba siendo tapada por una burbuja que contenía la temperatura de cualquier cosa que estuviera atrapada en su interior. Aún recordaba las primeras fases de esa burbuja. Los primeros prototipos eran hechos a base de grasa animal de osos ancianos, ya que era bastante eficaz para mantener y aislar el frío. Ciertamente podían usar cualquier tipo de metal conductor de calor, pero por los escasos de minerales en el planeta, y tanto por la contaminación visual y ambiental, se decidió hacer algo que en caso de que se necesitara tirarse, se descomponerla rápidamente. Pero, gracias al pasar de los años, encontraron una manera mucho más viable y sostenible para el planeta en el que vivían en este momento. La burbuja estaba hecha de fibras de algas marinas, no solo era biodegradable, sino que también los numerosos cultivos que hay en el planeta han ayudado a controlar el cambio climático. Era una especie de termo, pero sin la necesidad de ser tan estorboso o grande para quien lo cargara. Incluso existía una versión portable de aquella burbuja para líquidos, pero la que usaban solamente era una versión para usos de casa. Realmente los seres humanos eran impresionantes. Muchas gracias por hacerme la comida, Nine Six. Le agradecí, mientras me sentaba en mi silla y procedía a comer nuevamente el desayuno. Esta rutina que estaba sometido durante los días entre semana no eran malos, solamente aburridos. La autómata solamente negó, dándole a entender que no eran necesarios sus agradecimientos, pero ya se había vuelto una especie de ritual para él, por lo que ya era demasiado tarde como para dar un paso atrás. No es necesario los agradecimientos, señorito Ethan, para mí siempre será un placer ayudarle para lo que necesite, comentó, a la par que yo le daba un mordisco a mi tostada. Lentamente giré mi mirada hacia mi pulsera, dejándome ver la hora. Al parecer no iba a llegar tarde esta vez. No sabía si estar triste o contento por no perderse la evaluación final de historia. Lo único que esperaba es que el profesor no se pusiera demasiado pesado como para obligarle a salir de la clase. Ya le había sucedido antes. No es que tenga muchos problemas en agradecerte, Nine Six, comenté a la par que tomaba un sorbo de mi café, para después bajarlo nuevamente. Estoy haciendo esto más por respeto que por otra cosa, agregué. La sirvienta automatizada asintió en comprensión luego de un rato de silencio. El cambio tan drástico de humor y de ambiente era algo de lo que estaba especializado, aunque más bien solamente se había acostumbrado a tener que sobrellevarlo en su vida. Hace unos minutos su autómata le había preguntado sobre su estado de salud mental, y ahora estaba comiendo frente a ella como si nada de lo anterior nunca hubiera sucedido. Eso sí que era complicado. Pero, mientras terminaba de comerse sus huevos batidos con salchichas, una sensación de incertidumbre se generó en su mente, como si se le estuviera olvidando algo importante. Por cierto, Nine Six, ¿tengo algo planeado para hoy? Decidiendo quitarse la incertidumbre de su cabeza, le preguntó a su sirvienta. A lo cual ésta solamente colocó su mano sobre la mesa, para después sencillamente deslizarla de forma calmada. Inmediatamente después de ello, en el tablero de la mesa de madera con aleación de cobre, cubierta con una capa aislante de caucho, se mostró el calendario de este año, y podía ver algunas anotaciones en los cuadros de algunos de los días del mismo. Por lo que, tomando otro sorbo de su café, esperó a que Nine Six procediera a hablar sobre ello. Hoy, el día lunes 5 de diciembre del año 2101, tiene la tarea de ir a visitar a Lily Miller en el psiquiátrico a las 5 de la tarde. Respondió de forma sencilla, mientras comía. La razón de la visita es para renovar los papeles de documentación, dando así paso a un año más a la internación del lugar, agregó. Chasqueé la lengua. Sentimientos complicados se arremolinaron en la parte baja de mi estómago. Sentía que tenía ganas de vomitar, realmente no le gustaba la idea de ir a ese lugar. No es que fuera desagradable, era limpio y organizado. Pero no era por el lugar, sino por la persona que se encontraba internada en el lugar. Con razón se le había olvidado que tenía que hacer eso. Deslizando nuevamente su mano sobre la mesa en dirección contraria, permitió que todo el calendario se volviera a esfumar de su vista.
dejándolo comer así su última porción de su desayuno. Se le había quitado el hambre. No se terminaría de tomar el café el día de hoy. Levantándose con mala cara de la mesa, se dirigió al baño para bañarse la boca. Para después sencillamente ir a la puerta principal, agarrar las llaves de la casa, su cartera, su mochila para después agarrar un paraguas pequeño despegable por si se daba el caso de una lluvia o una nevada. Por lo que despidiéndose. ¿Por qué siempre tenía que ser él quien tenía que hacer esto todos los años? Puede que ciertamente sus hermanas o su padre nunca estaban en la ciudad para hacer esto, por lo que la única opción viable para realizar el procedimiento de los papeles de permanencia era él. ¿No podían enviar a alguien más para hacerlo? Esa fue la primera pregunta que realizó hace unos cuantos años por teléfono a su familia, pero lo único que revisó fue un negativo. El psiquiátrico solamente recibiría papeles esenciales del representante, o de un familiar de un paciente dentro de sus instalaciones. Ya sabes, reglas de cláusula y restricciones del contrato confidencial que se maneja dentro de las instalaciones. Por no mencionar que no querían de que alguno de los tipos más locos dentro de esas paredes se saliera de sus manos por parte de una negligencia suya. Era mejor de este modo, y lo entendía. Pero eso no justificaba que le daba mala pinta visitar a la mujer que le causó tanto tormento a él y a su familia en una sola noche. Aunque eso no justificaba que tenían que mantener a alguien así, cada vez que la visitaba se veía obligado a confrontarla para informarle sobre que su internación había sido extendida durante otro año más. Mirar su cara y su expresión era algo que lo hacía temblar de adentro hacia afuera. Cuando menos se había dado de cuenta, se encontraba en el interior del metro que lo llevaría hasta la estación que estaba más cerca de su preparatoria. Tenía que esperar unas 3 o 4 estaciones hasta llegar a su destino, pero con el tiempo que llevaba, estaba más que seguro que llegaría temprano. Aunque no es como si le preocupara mucho llegar temprano a esa desagradable clase. Pero lo que sí le preocupaba era el examen final de la misma, más no la clase. No quería tirarse el año por uno de los conflictos personales que tenía con el profesor de la misma. Sería una total tontería. El vagón electromagnético del metro se tambaleó levemente cuando pararon en la última estación que tenía que esperar para llegar a la suya. La mayoría de la gente que lo rodeaba siempre se vea con trajes formales, o simplemente con ropa con muy pocos colores. Y en sus caras, siempre se veían expresiones cansadas, tristes, exhaustas, o incluso una que otra de desesperación. La vida de adulto en este futuro apestaba si no tenías los medios para conseguir un buen empleo paga. Por lo tanto, no era raro encontrarse con una persona con más de 2 turnos nocturnos para ganarse la vida. Bueno, por lo menos lo hacían honestamente, no como otras personas. Esto se debía a que la población mundial se estabilizó en los 10.000 millones de habitantes. Los países desarrollados, y los que estaban en ese mismo proceso, terminaron de crecer y de alinearse con las demás naciones del mundo. Lo que causó, gracias a la educación sexual creciente y la conciencia general de que la población debía de disminuir o parar de crecer por la capacidad productiva del planeta. Que las parejas no tuvieran más de 1 o 2 hijos, o de forma directa, simplemente no tuvieran. Pero eso no quitaba que fueran una gran cantidad de personas. Los puestos de trabajos y de compañías no daban abasto a la gran cantidad de personas, por lo que se vieron obligados a mantener un salario y tan alto o tan bajo para mantener la economía mundial estable. Una completa locura. Por esa misma razón, solamente quiere disfrutar de su vida de juventud antes de que se vea en la obligación de ocupar uno de esos puestos de trabajo que tenían reservado dentro de la sociedad. Aunque todavía le quedaba la universidad, no había prisa ni razón de preocuparse para ello todavía. Solamente viviría su vida. Cuando nuevamente sintió que el vagón se sacudía, entendió inmediatamente que él mismo llegó a su destino. Por lo que, suspirando, esperó a que las puertas delante de él se abrieran. Al parecer las personas detrás de él opinaban lo mismo, por lo que se preparaba en caso de que lo empujaran violentamente con la intención de pasar lo más rápido posible hacia sus trabajos. Cuando se abrieron con el clásico sonido de una puerta descomprimiéndose, las personas detrás de él se lanzaron a la misma para atravesarla lo más rápido posible. Aunque para su suerte, alcanzó a salir y ponerse a un lado antes de que las mismas lo tumbaran al suelo. Sus ojos terminaron de captar cuando las personas salieron del vagón de metro. Lo cual llevó a que la puerta se cerrara y que él mismo partiera nuevamente hacia su nueva parada. Él también debía de hacer lo mismo, tenía una parada a la cual llegar. Por lo que, acomodándose su chaqueta de cuero roja, procedió a caminar por las transcurridas calles centrales de la ciudad de Iowa. Nuevamente la misma vista rutinaria lo azotó como un viejo recuerdo a un adulto nostálgico. Esto era demasiado aburrido.
Aunque pensándolo bien, su corazón tendrá bastante acción esta tarde, pero no exactamente la que deseaba. Sus pasos chocaban contra la nieve que llenaba la acera de concreto congelado. Su aliento constante salía de su boca en forma de una pequeña cantidad de vapor, pero para su suerte, en esta ocasión llevaba un saco debajo de su chaqueta de cuero. Toma eso, ropa de carbono. Aunque sus orejas y nariz no opinaban lo mismo. Cuando menos se dio de cuenta, sus pasos lo habían llevado por el camino transcurrido por sus pies cientos de veces. Dejándolo al frente de la puerta de cristal, que detrás de la misma solamente lo esperaba un fastidioso escáner. Entre más se acercaba a la academia, más estudiantes se unían a su caminata hacia la misma. Algunos se extrañaron por sus prendas anticuadas mientras que otros, ya acostumbrados de su forma de vestir, solamente lo barrieron con la mirada. Detrás del vidrio, podía ver a los estudiantes vagar por los pasillos. Algunos hablando, o simplemente pasando el tiempo caminando o jugando con sus brazaletes por las instalaciones. Esperando a que el timbre sonara para que se dirigieran a sus respectivas clases. Esta era la diferencia entre llegar tarde y llegar a tiempo. Pero claramente lo que más destacaba entre la multitud, eran las numerosas ojeras que estaban debajo de sus ojos. Mostrando que estaban cansados, o que no habían dormido correctamente. Puede ser porque estudiaron de último momento, no pudieron dormir por la ansiedad, o simplemente se trasnocharon. Aunque no faltaba uno que otro que se notaba más fresco que una lechuga. Ya sabes, los que no quieren o no tienen nada de qué preocuparse de las evaluaciones finales. Empujando finalmente la puerta de vidrio, a la par que dejaba que el escáner lo reconociera. Empezó a adentrarse en los pasillos de la misma, pudo escuchar cómo la máquina repetía sus datos personas con una voz de mujer, para después proceder a escanear a la siguiente persona. El bullicio se extendía por el lugar y por sus oídos. El calor de los calentadores de la academia hizo que sus orejas y nariz rojas volvieran a sus colores originales. Algo que no pudo evitar agradecer mentalmente. Puede que los olores de los productos de limpieza cansen, pero la sensación de entrar en calor luego de estar constantemente expuesto a una sensación de frío inmenso era realmente reconfortante. Eso se tenía que reconocer de una manera u otra. La razón de que los calentadores aún se usen con la ropa de la actualidad era simple. En caso de que la ropa de carbono de algunos o uno de los estudiantes se averíe en la escuela o en una clase, este no se moriría de frío o de calor por los ambientadores en el lugar, aunque también es por la clase de gente que aún usa ropa antigua sin carbono, como él. Pero eso era un número mínimo, casi inexistente, por lo tanto, mayormente era por la razón anterior. La campana resonó. Inmediatamente los estudiantes se dirigieron hacia sus clases, y él no era la excepción. Por lo tanto, se metió en la clase de historia antes de que le cerraran la puerta en la cara, ya tenía experiencia en ello. Cuando entró, se sentó en el puesto en que normalmente hace. Siendo recibido por John y Adam un poco después de que él entrara en la clase. Es un verdadero milagro que estés tan temprano en esta clase. Creo que finalmente estás mejorando, mi retoño. Mencionó John con un orgullo bastante fingido a la par que se agarra el pecho. No digas tonterías, probablemente solamente llegó a tiempo por el examen final, ¿verdad? Asentí ante el comentario cortante de Adam, realmente siempre va al grano el insensible. Pude ver cómo John solamente le enviaba una mirada que le daría temor a cualquiera, aunque Adam solamente bufó y se sentó en su silla. La cual siempre estaba al lado de John. Continuamos hablando afablemente durante unos minutos sobre cosas triviales, y sobre el próximo partido de fútbol. Me habían invitado al partido como corredor, lo cual realmente no me molestaba, era bastante bueno en ello. El partido se celebraría en unos cuantos días. El sonido de una puerta abriéndose hizo que todos se voltearan hacia aquella dirección, dejando ver así al profesor de historia con su molesta cara de siempre. Pude ver inmediatamente cómo su mirada se puso sobre mí, algo que me dio mala espina. Una pequeña sonrisa se posó sobre su rostro. Y no exactamente una buena o de buena fe, realmente esto se iba a poner difícil para él. El profesor caminó de forma calmada hasta su escritorio, en donde depositó su tableta a su lado, a la par que depositaba su cuerpo sobre él mismo. Se cruzó de brazos a la par que examinaba a todo el curso con su mirada. Sabía qué significaba aquello, nos iba a dar una pequeña charla sobre el examen final del día de hoy. Eso sería tedioso de escuchar. Por lo que, depositando su barbilla en su mano, volteó su mirada hacia la ventana a su lado, que le daba la vista perfecta del patio del lugar. Estaba cubierto de nieve blanca, decorando el asfalto como escarcha reflectante. Daba una sensación de calma y tranquilidad, algo que realmente necesitaría para este examen en específico. Sus brazaletes se bloquearán para evitar intentos de copia.
Además, solamente tendrán las reglamentarias 2 horas para realizar el examen. Comentó el viejo, a la par que decía de forma seria y profesional las reglas del examen. Lo malo es que esas 2 horas serían eternas. A continuación, les copiaré el examen en sus respectivos escritorios. No empezarán la prueba hasta que lo ordene, agregó, a la par que agarraba su tableta y deslizaba su información hacia el tablero de la clase. Para después, con un simple movimiento, pasarnos el examen hacia nosotros. Cuando noté que mi escritorio brillaba, miré hacia abajo para ver el color rojo de mi tablero de forma personalizada. Mostrando así la primera hoja del examen, y volteando su mirada hacia la esquina de abajo, pudo ver que en total era 3. Pero algo estaba mal, todos parecían bastante confiados con respecto a sus expresiones. Aunque las primeras preguntas de su prueba no eran muy difíciles para él, sí lo debería de ser para el resto. Por lo que podía decir, estas preguntas eran sobre la revolución alimentaria y productiva del ganado hecho entre los años 2040 y 2052. Algo que solamente pasamos por encima en la clase, o por lo menos así me contaron. No iba mal en historia por sus notas o porque no supiera, sino más bien por todas las faltas acumuladas que tenía en la misma clase. A no ser que, alzando su mirada a dirección del profesor, pudo ver cómo éste le sonreía al notar su mirada. Al parecer alguien no le tenía en muy buenos términos, y por lo tanto le colocó una prueba más difícil que los demás estudiantes para desquitarse. Definitivamente para ser un profesor, eso era tener mucho tiempo libre solo para tomarse la molestia de hacer una prueba personalmente para mí. Al parecer me tiene en alta estima. Que no se note su sarcasmo. Sonriéndole de vuelta con un pequeño ceño fruncido en la cara, bajó nuevamente su mirada hacia el examen. Ya todos a su alrededor estaban impacientes por esperar la orden del profesor, incluso sus amigos. Y sin mucha más dilación, la voz del profesor se extendió por el salón. Comiencen. Todos a una velocidad magistral, empezaron a mover sus dedos sobre el tablero para escribir las preguntas abiertas y cerradas de la prueba. El constante sonido de los dedos de los estudiantes se extendió por el lugar, haciendo que el salón se sumiera en un ambiente de pura concentración, junto con un silencio junto que uno que otro murmullo hizo que esto se tornara serio para él. Si el anciano quería guerra, le iba a dar guerra. Si quería que perdiera su materia, no le iba a dar tal lujo a una persona como él. Por lo que, estirando su espalda, procedió a empezar a realizar su trabajo y examen frente a él. Nuevamente, la segunda vez desde que se despertó el día de hoy. Su cuerpo volvió a perder la percepción del tiempo. Los segundos se volvieron minutos, y los minutos se unieron para formar esas 2 horas que tanto había resaltado su profesor anteriormente. Sus manos habían dejado el tablero debajo de él luego de 1 hora de no parar de responder aquellas preguntas que le había colocado el profesor en su prueba. Pero, aún así, estaba más que seguro que estaba más que bien su prueba, y si sacaba más de un B, estaba seguro que pasaría esta tediosa materia. Aunque no duraría mucho, después de todo el próximo trimestre también tendría que verla nuevamente. Pero por lo menos, pudo pasar la prueba aún con todos los obstáculos que él mismo se puso junto con los del profesor. Pero pensándolo bien, venía perdiendo esta misma materia porque él no venía a la misma. Por lo tanto, el profesor también era influyente en que no viniera, a veces si se lo propusiera, podía ser una total molestia. Era una lógica extraña la que estaba manejando, pero creía que se le estaba entendiendo. La campana finalmente marcó el final de la clase, y, por lo tanto, de la prueba final de historia. El profesor aplaudió, felicitando a los estudiantes por asistir a la prueba. A nadie realmente le importaba aquello, lo que realmente importante era lo que pasaría después de esta semana. Exacto, si estamos en exámenes finales, después de realizarlos, si no perdemos ninguna de las materias. Podemos disfrutar libremente como se nos dé la regalada gana las vacaciones. Felicidades estudiantes. Ahora, recogeré las pruebas. En unas horas sabrán si pasaron o no por medio de un mensaje en sus cuentas. Mencionó, para que después de unos segundos, el examen completado debajo de él se arrastrara hasta la tableta del profesor. El brazalete que portaba se desbloqueó justo después, permitiéndole sentir las vibraciones de los mensajes que le llegaron durante la prueba que realizaron hace unos instantes. Suspirando, se levantó de su asiento a la vez que agarraba su maleta con su mano derecha, colocándola sobre su hombro. Sus amigos también siguieron sus pasos, a la par que se dirigían a la salida de la clase.
Pudo sentir claramente como la mirada del profesor no se despegaba de donde estaba él, hasta el último momento en que salió de la clase junto con sus amigos. Algo que no le molestaba, pero sí que lo llegaba a asustar un poco en situaciones como estas. Nuevamente el bullicio de la multitud de estudiantes lo asaltó en este momento, haciendo que la presión que sentía hace unos momentos se librara de su ser. Pudo escuchar cómo sus amigos se depositaban contra los casilleros unos pocos pasos después de salir de la misma. Esa prueba estaba fácil, pero aún así me costó demasiado hacerla. Comentó John, a la par que su mirada se alzaba para mirarme a los ojos. Te ves demasiado tranquilo. Agregó, pero yo solamente negué. No estoy tranquilo, ese profesor me colocó una prueba diferente a la de ustedes. Respondí, haciendo que los dos abrieran los ojos. ¿Cómo? Preguntó sobreexaltado Adam, a la par que se ponía de pie nuevamente a la par que abría los ojos en par en par. Viejo, eso ya es pasarse de la línea. Claramente ese profesor te tiene entre ojos. Agregó. Ciertamente eso ya era ir demasiado lejos, estaba empezando a pensar en comentarse al director. Yo solamente negué con mi cabeza. ¿Cómo lo sabes? Preguntó John, dejando de lado su lado humorístico de siempre. Causando que yo solamente empezara a caminar en dirección a la cafetería, a la par que ellos me seguían. ¿De qué tema trataba su prueba? Pregunté, a lo cual Adam se adelantó a responderme. Era sobre los años 90, y los cambios que pasó nuestro país por ese tiempo. Asentí, procesando lo que dijo, confirmé mis sospechas sobre su comentario. Entonces era verdad que su prueba era completamente diferente a las de ellos. Mi prueba era sobre la revolución alimentaria. Les dije, a los cual los dos se sobreexaltaron. Pero si apenas tocamos ese tema, ese profesor está loco. Dijo John, a la par que llegábamos a la cafetería del colegio. Al parecer estaba un poco más ocupada de lo usual, aunque no le sorprendía. La gente solía comer más de lo común al verse sometido en presión, por lo tanto, la cafetería se vería mucho más llena de lo común. Bro, realmente debes quejarte. Si ese profesor lo va a hacer contigo, no hay duda de que lo va a hacer con más estudiantes en un futuro. Comentó Adam, a la par que hacía fila para pedir comida en la cafetería. Estaba considerando eso. Pero es inviable. Les dije, a la par que le pedía un sándwich y una soda a la señora de la cafetería. A lo cual esta no se demoró mucho en traerme lo pedido. ¿Qué quieres decir? Preguntó John mientras recibía el paquete de papas que pidió junto con una chocolatina. Por lo que mientras salía de la fila a la par que me dirigía a mi lugar favorito del lugar, le respondí. No tengo pruebas para demostrar mi punto, y como no tengo una buena reputación para el profesor. El director solamente pensará que es una venganza personal que otra cosa, por lo que no se lo tomara en serio. Les comenté, a la par que vea salir a Adam con una pizza y una bebida en su otra mano de la cafetería. Viejo, eso apesta, debiste recolectar pruebas mientras podías. Mencionó Adam, escuchando es parte de la conversación. Llegamos a la parte libre, y nos acomodamos en el lugar usual. El sonido de la naturaleza del lugar invadió mis oídos, algo que me hizo disfrutar aún más de la comida que llevaba encima. Lo único malo es que hacía más frío de lo que le gustaría, pero no se quejaba. Aún con toda esa nieve, podía escuchar las pocas hojas de los árboles moviéndose por la corriente de aire que pasaba constantemente. Junto que otro animal que aún no estaban invernando. Ya no puedo hacer nada, realmente estaba centrado en otras cosas. Fue bastante estúpido de mi parte. Les dije, a lo cual estos dos asintieron de acuerdo. Bueno, por lo menos eran sinceros con él. Aunque, me da lástima por el siguiente que se gane la bronca de ese profesor. Una tristeza que no esté ahí para entrenar ese retoño. Comentó John, fingiendo pesar mientras comía una de sus papitas. Adam y yo no pudimos evitar reírnos ante sus ocurrencias. Lastimosamente. Algunas veces en esta vida, uno no puede hacer nada para evitar algo que va a pasar. Dije, a la par que me inclinaba en mi silla para después destapar mi botella con el clásico sonido de gas saliendo de golpe de la misma. Por lo que mientras me la llevaba a la boca y tomaba un sorbo, Adam habló. Eso apesta. Pero es verdad, esas cosas suceden. Agregó Adam, a la par que le daba un mordisco a la pizza que llevaba. Sí, eso te está pasando con Lise, ¿verdad? Aún sabiendo que no te ve más que un amigo, tú sigues tratando de cruzar la friendzone inútilmente. Le respondió John mientras se reía, a la par que recibía un golpe por parte de Adam en el brazo. Yo por lo menos lo intento. Tú sigues igual con Evelyn, y aún así ni lo intentas.
Le respondió Adam, a juzgar por la expresión que estaba dando John, eso fue un golpe bajo para él. Durante las últimas semanas nos hemos juntado con más regularidad con las chicas desde aquella de otoño. Desde entonces, todos los lunes y viernes quedamos para vernos en la salida de la escuela, para después dirigirnos al café que tanto aprecio le tiene. Aunque en el caso de Adam, al parecer ha quedado con Liz en ocasiones afuera del grupo que normalmente los acompañan, al parecer está con esa chica. Al parecer definitivamente quiere que aquella chica salga con él. Y pues John, sigue siendo John. Solamente que ahora tiene un interés romántico no confirmado dirigido hacia su amiga Evelyn, aunque al parecer no estaba interesado o no tenía el coraje suficiente como para dar el siguiente paso. Yo, por otro lado, logré entablar una buena relación con Samantha, al parecer ahora somos unos buenos amigos. Me tardó un poco en que agarrara confianza en todos, pero se logró después de unos días de interacción mutua. Era una buena chica. Por cierto, ¿qué van a pedir esta noche? Yo estoy poniendo el ojo sobre aquel postre de calabaza, se ve exquisito. Mencionó John después de pegarle en la cabeza a Adam por su comentario, haciendo que se detuviera en medio de su mordisco. Maldición, era cierto. Tenía la tarde ocupada, y no podría salir con ellos. Bueno. Yo no puedo acompañarlos esta vez, chicos. Les dije, causando que una mirada extrañada se pudiera sobre mí. Me rasqué nerviosamente la parte posterior de mi cabeza antes de responder. Ya saben que en esta época del año tengo que visitar a alguien en el psiquiátrico de la ciudad para renovarle su hospedaje en el lugar. Agregué. Ellos inmediatamente entendieron lo que quise decir. Me conocen desde secundaria, por lo que no me extraña a que sepan a lo que me estoy refiriendo. Después de todo, ya me ha pasado más de una vez que ellos me invitan a salir, pero tengo que hacer eso. Realmente apestaba. Viejo, ¿eso apesta? ¿No odiabas ir a ese lugar? Me preguntó Adam, a la par que llevaba su bebida a su boca. Yo solamente asentí en confirmación. John solamente se mantuvo al margen. Entendemos, les avisaremos a los demás que estás ocupado y que no pudiste acompañarnos. Dijo finalmente John de forma calmada, sin decir alguna de sus bromas que normalmente hace. Sabe cuándo es momento de hacer una broma, y cuándo no debe de hacerlo. Les debo una, chicos, si tuviera opción no iría. Pero como ya saben, no me queda de otra. Mencioné, a la par que terminaba la comida que pedí hace unos minutos ya. John solamente sonrió sorrunamente a la par que colocaba su brazo alrededor de su cuello, a la par que Adam colocaba su mano sobre mi cabeza, a la par que me la sacudía levemente. No te preocupes, para eso son los amigos, ¿verdad? Ante aquellas palabras de Adam, no pude evitar sonreír. Realmente tenía unos buenos amigos. Ethan. Iowa. Estación de metro. Lunes 5 de diciembre del 2101, 4:10 p.m. Todo pasó mucho más rápido de lo que normalmente estaba acostumbrado durante las tardes después de clase. Se vio obligado a salir mucho más apresurado de lo que normalmente estaba acostumbrado de la preparatoria por el atraso del profesor de la última clase para dar salida a los alumnos, ocasionando que ni siquiera se pudiera despedir correctamente de sus amigos. Sus rápidas pisadas a través de la nieve acumulada por las calles transcurridas de la ciudad de Iowa resonaron en sus oídos a la par que su corazón estaba trabajando exitosamente, dejándole mantener el ritmo en el que estaba actualmente. Una que otra vez empujó accidentalmente a una persona que pasaba en su camino, ocasionando que ésta se tambaleara, o le gritara enojado, incluso uno que otro lo alcanzó a empujar de vuelta. Pero realmente no le importaba mucho aquello. Corría para alcanzar a tiempo la línea de metro que necesitaba agarrar para que lo llevara a cierta parte de la ciudad rápidamente. No tenía tiempo que perder, y si quería descansar en su casa más tarde, por lo menos alcanzar a sus amigos en la cafetería, que lo dudaba mucho, debería de alcanzar esta línea a tiempo antes de que partiera. Si no llegaba a tiempo, tendría que esperar más de una hora para que llegara otro, y realmente no estaba dispuesto a esperar tanto por un vagón de metro. De solo pensar en lo aburrido que sería esperar por aquello hacían que sus piernas temblaran. Afortunadamente, mientras bajaba las escaleras de la estación subterránea, deslizándose por el barandal de al lado, pudo ver a la lejanía cómo el vagón electromagnético se acercaba a la estación a la par que bajaba su velocidad. Por lo que, colocando nuevamente sus pies en el suelo, se acercó a las máquinas de pase.
pasó su muñeca por encima de un detector de brazaletes, para después pasar de golpe inmediatamente cuando la sensación de una vibración de hizo presente en su antebrazo, acelerando su paso a la vez que captaba la gran cantidad de personas bajándose del vagón, alcanzó justo a tiempo pasar entre las puertas que se empezaron a cerrar a pocos pasos de su llegada, logrando así entrar en el vagón casi vacío de la línea que necesitaba. Exhalando profusamente, logró que su respiración se calmara lentamente. Su espalda chocó contra la puerta que se había cerrado detrás de él momentos antes, podía sentir el sudor bajando por su frente. Aunque, irónicamente, estaba satisfecho por su esfuerzo recién realizado hace unos momentos. Casi no la cuento. Dije para mí mismo, a la par que me recomponía dentro del vagón. Pero rápidamente me vi obligado a agarrarme de algo en el momento en que nuevamente el metro arrancó nuevamente, aunque este se estabilizó después de un rato de andar. De todas formas, era mejor sentarse, no sabe con exactitud cuándo tardara en parar nuevamente. Por lo tanto, aprovechando que este lugar estaba completamente solo, decidió sentarse en el primer puesto que considero cómodo y oportuno en caso de que tenga que salir rápidamente del lugar. La luz fosforescente del metro iluminaba la propaganda digitalizada en varias de las paredes arriba de los puestos del lugar. Incluso había uno de un champú milagroso que quitaba las canas. Hasta la fecha no había nada certificado científicamente que pudiera hacerlo, haciendo que lo descarte como una publicidad engañosa. El sonido de los vagones de tren tambaleándose levemente, pero manteniéndose firmemente unidos por las conexiones impuestas por las leyes de atracción colocadas en las uniones de los vagones hicieron que suspirara. Realmente esto que estaba viviendo era muy extraño vivirlo hoy en día, había tenido bastante suerte en esta ocasión. Aunque al estar acostumbrado a los sonidos ambulantes dentro de un vagón de metro, se le hizo un poco incómodo no escucharlos como lo hacía cotidianamente. Le daba mala espina. Rápidamente apartó aquellos pensamientos tenebrosos que se le estaban cruzando en su cabeza, esto parecía una de esas escenas de películas de terror. Pero esto era la vida real, y era muy poco probable que algo relacionado con esas escenas suceda en la vida real. Aquel razonamiento lo logró calmar un poco. Su mirada se volteó hacia los vidrios detrás de él, permitiéndole ver los destellos de luz que iluminaban el túnel por el cual viajaba esta máquina creada por el humano. La luz del exterior manchó el interior constantemente de forma repetida, permitiéndole un poco el exterior del lugar en donde estaba. Paredes agrietadas y viejas, aunque se notaba que le hacían mantenimiento constante. Debía de ser por los pequeños temblores que han sucedido durante las últimas semanas, pero nada de qué preocuparse. Pudo notar como en algunas partes de las paredes del túnel como lo que parecían raíces sobresalían de estas. Pero nada que interrumpieran su paso o que dificultara avanzar, pero, de todas maneras, eso no se veía muy seguro, el gobierno debería de haberse fijado en algo como ello. Pero conociendo la fama de los mismos, suponía que había cosas de más urgencia, y conociendo que los árboles no crecían exactamente rápido, entonces no lo arreglarían en un buen rato. Pero una pregunta no pudo evitar pasarse por su cabeza: ¿cómo es posible que las raíces de un árbol se extiendan tanto bajo tierra? Era algo que sinceramente no alcanzaba a comprender. Aunque como todo, tendría que haber una explicación científica, solo que por el momento no estaba contando con la información suficiente como para tener una resolución para sí mismo en este instante. Volviendo nuevamente su mirada hacia dentro del tren de forma calmada, dirigió su mirada hacia sus propias manos. Estaban temblando. Bueno, ciertamente la idea de visitar a alguien como ella no sería nadie para cualquiera, aún más si lo viviste en primera mano como él. Dios. Llevando sus manos a su cara, dejó que un poco de su nerviosismo se calmara, aunque sea un poco. Solo será renovar papeles, hablas con ella, y sales para tu casita. Sí. Rápido y sencillo. Se dijo para sí mismo a la par que sus nervios se mantenían estables. Bufo. A quien engañaba, no había modo de que fuera tan fácil. Cada vez que va sucede algo diferente, por no mencionar que al parecer le tiene un favoritismo, pero no de la manera buena. Señor, ¿está bien? Extrañado, levantó su mirada hacia arriba al escuchar aquella voz infantil. Cuando sus ojos encontraron una figura, pudo ver a una niña pequeña delante de él. Se parecía a sus hermanas. Ya sabes, pelo rizado rubio, tez clara, y unos ojos verdes como el mar. Vestía una camisa beige, un tutú rosado junto con unas medias veletas blancas. Los ojos de la niña reflejaban genuina preocupación dirigida hacia mi persona, debió de ver cómo actuaba hace unos momentos. No pude evitar que mi cara se calentara de vergüenza al pensar que esta niña lo había visto tratando de calmarse a sí mismo. Sí, estoy bien.
No tienes que preocuparte. Respondí a la par que despejaba mi vergüenza a un lado de forma bastante difícil. Al parecer no estaba completamente solo en el metro, aunque a primera vista sí lo parecía. ¿En serio? Parecías estar mal hace unos momentos. Preguntó inocentemente la niña, a lo cual este solamente negó con su cabeza en un intento de que dejara eso de lado. Sí, tranquila, estoy bien. Solo un poco nervioso. Le respondí en un intento de calmar su preocupación infantil. Aunque al parecer no la logré convencer del todo por su mirada. Está bien. Te creo. Con una actitud alegre, me respondió a la vez que se sentaba en el asiento de mi lado. ¿Por qué está nervioso, señor? Preguntó la niña a la par que movía sus pies, que colgaban del asiento hacia adelante y hacia atrás. Que lo llamaran señor lo hacía sentir extrañamente más viejo de lo que realmente es, aunque la edad trae la sabiduría. Bueno, suponía que desde la perspectiva de esta niña en realidad él era ya alguien mayor. Bueno. Mis palabras trastabillaron por qué debería de contarle esto a una niña. La acababa de conocer, tal vez sea por su apariencia infantil y su aura de felicidad que exudaba. No lo sabía. Pero oye, solamente estaba respondiendo la curiosidad genuina de un niño. No hacía nada de mal responderle, además de paso, podría desahogarse con alguien que no sabe nada del tema. Tampoco quería ser descortés, por lo que opto por hablarle. En realidad, es por una persona. No quiero verla, pero me toca hacerlo. Le respondí, ella parecía confundida. Inclinando su cabeza levemente, junto con alguno de sus dientes de leches caídos, le preguntó. ¿Por qué? Mis hermanas y padre están afuera de la ciudad en este momento. Y como soy el único miembro cerca del lugar, soy el encargado de hacerlo cada año. Le respondí, aunque no pareció entender del todo. Oh, ya veo. Dijo la niña mientras dirigía su mirada hacia sus piernas tambaleantes delante de ella. Entonces, ¿es por la persona? Aquello me hizo fruncir levemente el ceño, realmente si era por eso. Estás en lo correcto. No me molestaría hacer esto si no fuera por esa persona. Le respondí, mis manos que se habían entrelazado anteriormente se apretaron con firmeza. ¿Qué hizo esa persona, señor? Volvió a preguntar, esta vez aún con mi mirada hacia adelante, le respondí, algo muy malo, algo que realmente no le deseo a nadie. Ante aquella respuesta, la niña se quedó pensativa. Al parecer no entendía del todo las razones de mi comportamiento, aunque bueno, era una niña, a fin de cuentas. Pequeños fragmentos de aquella noche entraron por mi cabeza. El agua entrando en mis pulmones, y un firme agarre sobre mi cuello resaltaron por todo lo demás. Realmente, no le deseaba a nadie aquello. Ya veo. Respondió lentamente la niña, al parecer logró captar un poco de las palabras que le día. Es bastante inteligente para su edad, realmente le impresionaba. ¿Cuánto tenía? ¿5, 7 años? Sí, por eso estoy tan nervioso. Con la sola idea de ponerme frente a aquella mujer nuevamente, hacen que sus músculos se tensen. Su mirada se relajó, convirtiéndose en una seria a una confundida. Sus ojos se fijaron en sus manos. Por más que la vea años tras año, la sensación no se desvanece o se vuelve más sensible. Solamente sigue ahí presente. Agregué. La niña parecía callada, escuchando todo lo que salía por mi boca en ese momento. ¿Fue demasiado brusco? Si fue así, no fue su intención hacerlo, solamente tenía la intención de responder su pregunta y desahogarse en el proceso. Funcionó relativamente bien. Entonces, La voz de la niña lo sacó de sus pensamientos, haciendo que su vista se coloque sobre ella. lo único que puedo hacer es desearte suerte, señor. Agregó, a la par que volteaba a verlo a los ojos. Él solamente le sonrió. Al parecer esta niña era realmente buena, y esperaba que siguiera siéndolo en un futuro. La humanidad necesitaba más clase de gente de ese tipo, ya tenía suficiente con los adultos deprimentes que ve cada nada. Aunque él parece embarcarse por el mismo camino. Esperaba que ello no terminara de esa forma. Gracias, pequeña. Agradecido por el consejo infantil de la niña, colocó su mano sobre el pelo de la niña. Esta solamente sonrió contenta por el contacto físico, llevando sus manos hacia la suya propia. Pero una duda se cruzó por su mente, por lo que decidió preguntarle sobre aquello a la niña frente a él. Por cierto, niña, ¿y tus padres? Le preguntó calmadamente, desde el momento en que se sentó al lado suyo, no había podido ver a ningún adulto en el metro, se había perdido. Si era así, lo mínimo que podía hacer era llevarla para la policía para que la ayuden, aún con su sonrisa feliz, y sus manos sobre la suya en su cabeza. Le respondió sin ningún corte en su voz. No tengo. ¿Eh?
Fue lo único que pudo salir de la boca suya en ese momento. Pudo sentir como el agarre de la niña sobre sus manos se apretaba cada vez más, llegando al punto de empezar a lastimarlo. Oye, suéltame. En un intento de librarse, forcejeó contra la niña. Pero sorprendentemente esta tenía un agarre de hierro sobre él. No podía librarse. El sudor y la desesperación empezó a aflorarse de su ser en cada segundo de expectación que pasaba junto con esta niña. Esto no estaba para nada bien, algo había con esta niña que no estaba correcto. Necesitaba salir de ahí. El sonido de las vigas del tren se intensificó, haciendo que nuevamente la niña volviera a hablar. El aura feliz que exudaba la niña hace unos momentos desapareció, para ser reemplazada por una increíble cantidad de calor junto con una sensación de miedo inolvidable, pero aún con aquella sonrisa pegada en su cara. El tiempo se acabó, señor, ahora debe despertar. Después de aquellas palabras por parte de la niña, sintió como un corrientazo de energía atravesaba su brazo para después pasar por todo su cuerpo. Su visión se oscureció, para finalmente sentir cómo era arrastrado a otro lugar completamente diferente de golpe. Abriendo los ojos de golpe junto con un gran grito, pudo sentir como diferentes miradas se posaban sobre él en ese momento. El sudor frío abundaba en su cuerpo, sobre todo en su frente, su respiración era agitada y su corazón iba a 1000, acomodándose nuevamente en su puesto, ignorando completamente la vista de las personas que lo rodeaban, empezó a reconocer el lugar en donde estaba. Sus sentidos estaban agudizados, podía escuchar y sentir todo, pero a la vez nada. Estaba ajustándose a lo que estaba sucediendo en ese lugar. Estaba en el vagón del tren, el mismo en que se subió en último momento, pero con la diferencia de que una gran cantidad de gente lo estaba viendo en ese momento. Entendiendo la situación en la que estaba, solamente pudo reír incómodamente para alivianar la situación en la que estaba. Las personas que lo estaban viendo, volvieron lentamente hacia lo que estaban haciendo hace poco. ¡Qué sueño tan horrible! Esa niña era un loco disfrazado de oveja. Soltando un suspiro, pudo recomponerse finalmente luego de un buen rato. La comprensión lo alcanzó y entendió lo que había pasado luego de unos momentos de humillación pública en el metro. Se había dormido sin darse cuenta, y había tenido una pesadilla durante el avance del metro. Una bastante potente. Pero, si había gente en el vagón del tren, significaba que habían parado ya en estaciones durante el recorrido. Por lo que, pensándolo correctamente, suponía que ya se había saltado su estación o que faltaba relativamente poco. Soltando otro suspiro, con su corazón ya calmado, espero que fuera la última. Si ese no fuera el caso, solamente hubiera perdido su tiempo y esfuerzos al llegar a este lugar. El movimiento levemente fuerte del vagón le dio a entender que estaban llegando a otra estación, y la voz femenina que resaltó en todas las paredes del vagón solamente confirmó que esta era su parada. Parada actual, calle Blanca. Después de ello, el tren finalmente paró, dejando que después de un momento, las puertas se abrieran, dando paso libre a que la gente salga. No se sorprendió solo cuando 2 o 3 siguieron sus pasos de salir del vagón. Después de todo, la calle Blanca se llamaba así por los hospitales de todo tipo que hay en esa calle. No solo médicos, sino de todo tipo. Y cuando dice todo, es todo. Cuando bajó del ligar, la puerta se cerró detrás de él y nuevamente el metro arrancó hacia su próximo destino, dejándolo completamente en la estación de metro subterránea del lugar. Por lo que, limpiándose el sudor residual que se hallaba en su frente con la manga de su chamarra, se empezó a dirigir al lugar en donde tenía que realizar el proceso que hacía anualmente. Su brazo derecho, el cual utilizó para acariciar la cabeza de la niña, le estaba doliendo levemente a la par que sus pasos caminaban entre la nieve de los caminos públicos de la calle. Aunque por más que se revisara, no podía encontrar nada fuera de lo común. Tal vez solamente sea una especie de dolor fantasma luego de aquel sueño tan extraño. Ya de por sí tenía que lidiar con una pesadilla, y ahora esta viene y se le suma. Genial, simplemente genial. Mientras bajaba por aquella calle hacia su destino, pudo ver a varios uniformados junto con bastantes profesionales de la salud en el lugar. Podía suponer que estaban en su tiempo de descanso o de almuerzo, aunque también simplemente podía ser que se dirigían a sus puestos de trabajo. Los edificios gigantes se alzaban sobre su cabeza, demostrando el avance de la medicina durante el último siglo con solo darle un vistazo. Por cierto, en forma de dato curioso, los medicamentos que antes se daban a los ciudadanos para tratar los síntomas de las enfermedades ya casi no se usaban. La razón:
Sencillo, tanto las bacterias y los virus pueden evolucionar y mutar. Por lo que, al estar expuesto durante tanto tiempo a los mismos fármacos, empezaron a formar una resistencia a los mismos, causando que estos mismos perdieran su efecto sobre la persona que se la tomara, haciendo que la humanidad se viera obligado a tomar cartas serias sobre el asunto. No sabían muy bien sobre las medicinas actuales, o de cómo se fabricaron. Pero sí tenía en claro que base del plasma de una persona ya recuperada de cualquier virus. Podían replicar defensas artificiales para que el cuerpo de una persona pudiera enfrentar la enfermedad con más comodidad. Sin químicos, solamente estaban utilizando lo que el cuerpo humano podía producir y lo replicaban de forma industrial. Por lo tanto, ningún virus o bacteria puede generar resistencia natural contra algo que lo destruye completamente de forma también natural, neutralizándolo dentro del cuerpo antes de que pueda hacer mucho daño sobre el sujeto en el que está. La única desventaja era que las pastas en gel sabían horribles. Sus pasos constantes sobre la nieve lo terminaron llevando hacia el lugar en donde debía de ir. El edificio en cuestión se trataba de una arquitectura del siglo XXI. Pero aún así seguía manteniendo aquella sensación de limpieza y cuidado desde el exterior, también lo era en el interior, pero no dejaba de dar mala espina cuando empezabas a andar por esos corredores. Era una excelente instalación para tratar a ese tipo de gente, tenía que aceptarlo. Su padre se aseguró de ello cuando la internó en este hospital, todavía recuerda perfectamente cuando le dijo: puede que sea alguien loco, pero sigue siendo un ser humano, y merecen que la traten como tal. Para mí, desde aquella noche, dejó de ser un humano. Pero aún así, si no lo quería, tenía que hacer esto. Por lo que, estirándose levemente, a la par que movía sus hombros en un intento de liberarse del estrés acumulado, empujó aquella puerta del hospital, y entró al mismo. El olor a químicos de limpieza se expandió por todo el lugar, permitiendo que todo se sienta pulcro y como debería de estar. El lugar estaba hecho de un piso de losa beige, junto con una sala de espera con unos pequeños asientos de diferentes colores al fondo de la misma. La recepción apenas entrar estaba a tu lado derecho. Pudo ver cómo una mujer estaba atendiendo la misma, al parecer estaba atendiendo la llamada, por lo que siguiendo lo que ya había hecho el año anterior, siguió hasta la misma. Al parecer el personal nuevamente había sido cambiado, lo cual solamente alargaría el proceso. Buenos días. Le dije ya al frente del mostrador a la par que me quitaba los restos de nieve que estaban en mi cabeza y chamarra, los cuales había recolectado a camino hacia acá. La señora me alzó un dedo en señal de que esperara un momento mientras terminaba su llamada. El aro de color amarillo que estaba flotando alrededor de su oreja izquierda era clara señal de ello. Por la forma en la que actuaba, era claramente humana. Por no mencionar su comportamiento pocas cortes hacia mí, normalmente un autómata primero saludaría, se disculparía y le pediría un momento antes de seguir con su llamada. Aunque ya lo intentaron una vez hace unos años, pero la eficiencia de los humanos en términos de carisma, eran mucho mejores. Una máquina estaba lejos de ocupar el lugar de un humano, pero, aún así, hacían un buen trabajo suplantando un temporalmente. Nine Six, por ejemplo, era un autómata de última generación que su padre le había regalado hace 4 años. Algo bastante útil, ya que como no estaba casi nadie en casa, era él quien se debía de encargar de la casa en ese entonces. Fue una ayuda bien recibida. Después de ser callado por la señora, pasaron unos cuantos segundos antes de que la señora finalizara la llamada para después voltearse donde estaba él y sonreírle con la sonrisa más falsa que nunca hubiera visto antes. Buenos días, ¿también en qué le puedo ayudar? Ante la pregunta de protocolo, también le sonreí de vuelta antes de responderle. Realmente esta tipa solamente hacía su trabajo y ya. ¿Me puedes ayudar con la renovación del contrato de internación de una persona?, le pregunté, a lo cual esta solamente se vio levemente impresionada ante aquella pregunta. Siempre le hacían la misma cara año tras año. Suponía que es porque no era muy común que un chico de mi edad venga a hacer eso, máximo habrá uno que otro que visite a su familiar. Realmente a él nunca se le pasaría eso por la cabeza. Sí, claro. Me respondió antes de voltear su mirada a la pantalla de vidrio transparente de su computador. Podía ver él cómo estaba con una pestaña abierta en lo que parecía una base de datos. Aunque en la parte de abajo, se podía ver que estaba jugando solitario. Esta señora tenía mucho tiempo libre. Esta tenía el pelo negro liso hasta la parte baja de su espalda, tez clara junto con unos ojos de color miel. Estaba vistiendo un traje formal de oficinista, incluso podía ver la falda que abrazaba sus piernas y su figura. Y tenía que aceptar como todo un buen adolescente con control sobre sí mismo, que tenía una buena figura. ¿Cómo es que se llama la internada?
Ante la cooperación y la falta de interrogación de la encargada, agradeció mentalmente ante eso y le respondió: Lily Miller. Ante aquello, ella asintió antes de empezar a mover sus dedos ante un teclado que se alzó al frente de ella. Apenas movió su mano hacia un lugar en específico. Normalmente cuando siempre hacía este procedimiento, las personas le preguntaban la razón de esta, o si tenía el permiso necesario para hacerlo. Aquello le molestaba, un niño o joven no bromearía con esto, más tratando de un hospital de este tipo, aunque ciertamente esto era un poco irresponsable por parte de su padre, aunque no es como si se caracterizara exactamente por ser un buen padre. Después de todo lo dejó completamente a su suerte desde que Sarah tenía 17 y él 12. No es que sea ilegal que haga esto por su propia cuenta, pero, de todas formas, eso no le quitaba que fuera algo muy despegado de su parte. Ciertamente le envía dinero de forma mensual, y no era exactamente poco. Pero ni siquiera lo llamaba, o le preguntaba cómo estaba. Bueno, por lo menos tenía a sus hermanas. Pero no era lo mismo de antes. El sonido de un pequeño pitido de notificación lo sacó de sus pensamientos. Al parecer la búsqueda completa del nombre de su madre había sido efectiva. Por lo que, dirigiendo su mirada hacia la muchacha, esperó a que hablara. Efectivamente hay una persona llamada así. Confirmó a la par que cliqueaba sobre el nombre de ella, a la par que empezaba a leer la información que se desplegó en otra pestaña sobre la persona. Solamente esperaba que no leyera más de la cuenta. Aquí dice que su internación se venció hace un día, y como dictamina el contrato, tiene otro día de receso para confirmar si quiere que se interne nuevamente en las instalaciones, o que se mantenga en las mismas. Agregó, a la par que me volteaba a mirar. Yo solamente asentí en confirmación. Esa es la razón por la que estaba aquí en primer lugar. Eso es correcto. Respondí, a lo cual ella asintió. Presionando unas cuantas teclas más, haciendo un nuevo registro en el sistema. Los segundos pasaron. Esto era lo que siempre pasaba, solamente eran los protocolos que debían de seguir antes de proceder con la internación. ¿Afiliación o relación con el paciente? Preguntó la mujer, a lo cual, con una sonrisa falsa, le respondí con calma practicada. Soy su hijo biológico. Ella paró un momento de escribir al momento de escuchar mi respuesta, para después seguir como si nada hubiera pasado. Pero la expresión de su cara era como leer unos subtítulos de una película. Lo había leído. La razón por la que ella estaba aquí, por lo que debe de entender lo que estoy sintiendo con la sola razón de estar en este lugar. Entiendo. Por favor, coloque su brazalete en el escáner para confirmar su identidad. Moviendo su mano hacia delante suyo, hizo que una pequeña parte del escritorio se volteara, mostrando así un sensor. Sin decir nada, movió su mano con su brazalete hacia adelante, dejando así que el mismo fuera detectado por el sensor, haciendo que el mismo brillara de verde, para después voltearse nuevamente, dejando a la vista después solamente madera que parecía común. Identidad confirmada. Ethan Miller. Hijo de Chris Miller y Lily Miller. Edad de 17 años de edad. Dijo la mujer mientras registraba esos datos en la base de datos nuevamente este año. Por lo que, con mi mano ya retirada del escáner, me lo apreté levemente con mi otro brazo. El dolor que le estaba persiguiendo desde que bajó de la estación seguía permaneciendo en el mismo. Le estaba empezando a volver loco. Cuando llegue a casa debería de recostarse en su cama después de haberse tomado algo para el dolor, y si no resultaba, Nine Six podría ayudarlo con eso. Los papeles de la mujer fueron entregadas por su padre una semana antes de que se clausurara el contrato, por lo tanto, ese procedimiento no será necesario. Eso me tomó por sorpresa, ya estaba listo para hacerlo por mí mismo. Pero al parecer papá se tomó la molestia de hacerlo. Bueno, le facilitaba el trabajo. El sonido de fondo de las noticias que estaban dando en la televisión en ese momento le llamó la atención. Estaban hablando sobre los constantes terremotos que estaban sucediendo desde hace unos meses. Pudo escuchar cómo dijeron que los terremotos comenzaron en los alrededores de Francia y España. Estos supuestamente han estado esparciéndose a lo largo del mundo a lo largo de estas semanas, y que durante los últimos días Nueva York se vio afectado por un terremoto de grado 4, algo que hasta el momento se entraba que recordara esta mañana mientras revisaba las redes sociales, nunca encontró una noticia de ese tipo. ¿Será información falsa? No sería la primera vez que lo hagan, en el pasado lo hacían. Pero con algo tan serio dudaba que lo hicieran. Los comentarios sobre los mismos eran vastos, pero en realidad nunca llegaron a ninguna parte.
En realidad, ellos mismos aceptaron que lo que estaban diciendo eran puras especulaciones, ya que la causa de los mismos se seguía estudiando. Aunque, ahora que lo recordaba, esta noticia era una bastante similar a una que había escuchado en otoño mientras hablaba con su hermana por medio del teléfono. También había sucedido un terremoto, pero no sabía qué estaba pasando en todo el mundo. Esto sí que era un poco preocupante. El mismo sonido de notificación volvió a sus oídos poco después, haciendo que se diera nuevamente la vuelta hacia la señorita, que le estaba colaborando con lo que necesitaba. Era mucho más efectiva de lo que originalmente pensaba. Listo. El proceso de internación ha sido completado con éxito. Ante aquello, él solamente le asintió en confirmación. Esto fue mucho más rápido de lo que estaba acostumbrado, ya que normalmente lo más tedioso de todo eran los papeles de la mujer que estaba internada en el hospital. Ya sabes, verificación, estar al día con los documentos y sobre todo, y lo más largo, la archivarían los mismos en la base de datos. Definitivamente el peor servidor que conocía era el de este lugar, se demoraba más de 30 minutos en guardar todo. Parecía internet de a finales del siglo XX. Muchas gracias. Ahora solamente faltaba la parte difícil de todo esto, la cual en realidad era básicamente la confirmación del estado del paciente por parte del que lo internó en este lugar. Era para que él afirmara que estaba de acuerdo con los tratos dados en el lugar, pero sobre todo sobre el estado físico del paciente. Que, aunque pueda que no está bien de la cabeza, eso no quita el hecho de que no deba de estarlo físicamente. Quitando a los que tienen otro tipo de trastornos, claro está. Era parte del protocolo y estaba en el contrato. Acierto, el contrato, no lo había firmado, lo haría una vez que viera a esa mujer. Ahora, como lo estipula en el contrato firmado en el año pasado, usted como el único representante legal y de la familia que está en las instalaciones, debe de verificar el estado del paciente que está en proceso. Se encontrarán en una sala aislada y controlada por oficiales en caso de que se salga de control. Estas eran las mismas palabras que siempre le repetían antes de hacer esto. Una vez se tomaron la molestia de explicarle que en realidad el centro no se hacía cargo en caso de que saliera lastimado por el paciente, pero que sí se veían obligados a ayudarlo en caso de ataque. Muy considerados de su parte. Tragó saliva. Esta parte era la cosa que más detestaba de esto, puede que no lo notara desde un punto de vista exterior. Pero había pasado más de 20 minutos en este lugar esperando a que se terminara todo esto. Era eterno para él. ¿Entiende? La señora me preguntó al ver que no hacía nada para responderle, al parecer estaba pensando esto demasiado. Solo será entrar y salir, nada más, nada menos. Sí. Lo siento. Lo entiendo. Ella asintió de forma dudosa ante mi comportamiento, para después levantarse de su silla y salir detrás del escritorio. Le pido que me siga, ya le informé a los guardias de la sección que alistaran una sala. Agregó, a la par que se encaminaba por un pasillo. Solamente opté por hacerle caso y le seguí. Inmediatamente cuando di un paso al interior del mismo, el lugar empezó a desprender una sensación incómoda, completamente opuesto a la sala de espera del lugar. El pasillo estaba completamente bien iluminado y limpio, pero para él es como si estuviera oscuro de todas formas. La señora se paró frente a un ascensor, antes de colocar su brazalete sobre el tablero, para justo después presionar un botón. En un instante, la puerta delante de ellos se abrió de par en par. Dejando paso libre para que se encaminaran al interior, la niña no dudó en caminar hacia ese lugar, por lo que él tampoco. El interior era fino y agradable, pero aún se notaba que tenía la misma tecnología que se usa actualmente en los mismos. Puede que el exterior se note como un lugar relativamente antiguo, peor el interior estaba completamente actualizado. Piso 5. Ordenó, a lo cual la máquina automáticamente cerró la puerta del ascensor para después empezar a subir a una velocidad increíble, y en menos de un parpadeo ya estaban en el 5º piso. La puerta se abrió, haciendo que los dos atravesaran la misma. El ascensor solamente se cerró detrás de ellos. Caminando de forma tranquila, la mujer se encaminó hacia un lugar en específico del lugar. La mujer no parecía verse afectada por el ambiente del lugar, suponía que era porque ya estaba completamente acostumbrada a esto. Pero conociendo más o menos la arquitectura del lugar, sabía que a los pacientes se les trataba en otro lado del edificio, mientras que esta parte era para fines administrativos y para cuartos de visitas. Aunque él no iba exactamente a visitar a alguien. Parándose al frente de una puerta, se encontraron con un guardia que estaba cuidándolo.
A este ya lo había visto antes, aunque este último no pareció reconocerlo, solamente lo miró extrañarlo. Bueno, no dejó una gran impresión al parecer. La mujer le hizo una seña al hombre a la par que le hablaba perezosamente, aunque por su mirada en el momento en que estuvieran solos le contaría todo lo que estaba pasando, con detalles incluidos. Este, sin mucha resistencia, abrió la puerta de madera, dejándome el paso libre para que entrara. Por lo que, entendiendo el mensaje, solamente asintió y pasó hacia la misma. Cuando pasó pudo ver la misma habitación de costumbre. Una mesa de aluminio con 2 sillas del mismo material en la mitad de la habitación, además podía ver 2 microcámaras escondidas en varias partes de la habitación. Lo estarían vigilando, eso lo calmaba un poco. Pudo escuchar como el guardia en cuestión le gritó a través de una rendija deslizable que gritara en caso de que necesitara algo, o en el peor de los casos. Pues asistencia profesional para casos un poco problemáticos. Suspiró. Se dirigió a paso lento a la silla que le correspondía a la habitación, sus pasos resonaban en el vacío que parecía infinito, resonando entre las paredes blancas a sus lados. El frío en la habitación abundaba, se podía arriesgar que incluso que era mucho peor que el exterior en este momento. Algo verdaderamente extraño para él en ese momento, ya que según sabía todas las instalaciones del hospital tenían calentadores que se ajustaban perfectamente a las necesidades del ser humano. Arrastrando su silla hacia atrás con el estrepitoso chirrido de la silla de metal, se acomodó y sentó en la misma. Depositó sus manos sobre la mesa, abrazándolas entre sí en un intento de conservar el calor. ¿Era demasiado terco en el tema de la ropa? Puede ser, pero realmente amaba la chaqueta de su abuelo y la ropa que tiene, y no se la quitaría por nada en este mundo. Volteó a mirar el reloj que estaba al lado derecho suyo, y pudo ver que era un cronómetro mecánico. Ya sabía la razón del mismo en la habitación, lo cual verdaderamente agradecía. Solamente esperaba que esto no fuera más complicado de lo necesario. Miró sus manos. Estaban temblando. No sabía si era por el frío o por la sensación de nerviosismo que se extendía por su cuerpo en ese momento. No importa cuántas veces esté en la misma situación año tras año, siempre su cuerpo actuaba de esta manera. Apestaba. Un sonido de la puerta del otro lado de la habitación, dando cara por la que entró, crujió frente a la presión que se estaba ejerciendo en ese momento, haciéndolo levantar su mirada en dirección al origen del sonido. Y ahí la vio, parada, junto con 2 guardias que la sujetaban de los brazos. Tenía el cabello negro y unos ojos miel, completamente opuestos a los azules suyos. Estaba bastante bien arreglada y no se veía para nada demacrada, exceptuando las ojeras de sus ojos, claro está. Esos ojos se pusieron inmediatamente sobre mí. Mi cuerpo tembló. Se veía bastante bien conservada, teniendo en cuenta que, si no estaba mal, este año había cumplido 38 años de edad. Pero, aún así, no era como su padre que llevaba con la misma apariencia desde que tiene memoria. Los guardias que la tenían sometida la metieron a la habitación, la encaminaron sin ninguna clase de resistencia, viniendo de ella hacia donde yo estaba en ese momento. La sentaron y le quitaron sus manos de encima, por lo que al ver que no iba a hacer nada, ellos se fueron de la habitación a paso firme, cerrando la puerta detrás de ellos de forma lenta y estrepitosa, dejándolos completamente solos a los 2 en la habitación. Miró su brazalete de reojo, pudo captar que eran más de las 5 de la tarde. No alcanzaría a sus amigos ya en la cafetería, era mejor que se rindiera en ese aspecto. Tal vez cuando salga puede que vaya de todas formas a la cafetería, ya sabes, para comer y pasar el rato en un lugar agradable. Movió nuevamente su mirada hacia la mujer en cuestión. Esta no había dejado de mirarlo desde el momento en que había entrado en la habitación, algo que verdaderamente le incomodaba. Pero antes de que pudiera hacer algo, el cronómetro mecánico se activó con un sonoro clic, a la vez que todo el mecanismo empezaba a andar. Por lo tanto, solamente tenía que aguantar. Me da gusto verte. Rompiendo el silencio, la mujer finalmente habló, haciendo que se tensara un poco, aunque se esforzó en no demostrarlo al frente de ella. No puedo decir lo mismo. Era verdad, no podía, y realmente pensaba que no sería capaz en el futuro. La mujer se quedó con la boca cerrada, en sus ojos se veían la compresión, pero también el remordimiento y un poco de tristeza. ¿Cómo están tus hermanas? Preguntó nuevamente, en un intento de comenzar una conversación con él. ¿No te importa? Ya sabes su postura frente a esto. Tal vez fui muy seco, pero realmente mis hermanas me pidieron que hiciera esto por ellas. Al parecer tampoco llevan una muy buena relación con ella, yo por lo menos trato de superarlo. Ya veo. Se notó desanimada por mi ruda respuesta.
Esto era lo mismo, año tras año, ella trataba de iniciar una conversación y yo la cortaba. Pude ver cómo su mirada se ponía sobre mi chamarra de cuero. Sonrió un poco. ¿Sigues usándola? Es bastante increíble que después de todos años aún la mantengas en tan buen estado. Con su ropaje de paciente, me comentó sobre ello. Mi mirada se suavizó. Tenía que aceptarlo, el tema de mi abuelo hacía que me ablandara. Sí, es una forma de conmemorarlo. Mientras acariciaba levemente mi mano la manga de la misma, mi cara dibujó una sonrisa melancólica. Aunque mi cuerpo seguía alerta, no podía permitir bajar la guardia. Puede parecer una persona normal, pero no por nada está internada en este lugar. Todo tiene su razón de ser, de actuar y de razonar. Pero al parecer eso no aplicaba con esta mujer, o por lo menos no en un punto en que pudiera comprender sus actos. Frunció el ceño. Me alegra. Era una buena persona. Aceptó, aún con su sonrisa en su cara. Sí, una persona que me salvó de la muerte a manos de una psicótica. Ante aquello, pude ver cómo le dolió profundamente mis palabras. Sus ojos lo demostraban, a la par que se llenaban cada vez más de tristeza. ¿Estaba siendo demasiado agresivo? Si ese era el caso, se estaba dejando llevar por su instinto de supervivencia, su cuerpo dictaba que es mujer era un peligro para él. Y no era para menos. Pude ver cómo agachó levemente su mirada. Los segundos pasaron y el silencio se incrementó. Normalmente en este punto ella se quedaría callada y yo solamente esperaría a que el tiempo pasara. ¿Estás esperando a que los 5 minutos obligatorios pasen? No te equivocas, eso es lo que estoy haciendo. Dije sin ningún tipo de resentimiento en mi voz, solamente quería largarme de ese lugar. Nuevamente el silencio invadió la sala por unos segundos, la mujer en cuestión permanecía con la mirada en bajo. Realmente no era mi intención. Murmuró por lo bajo, a lo cual alcancé a escuchar. Mi sangre hirvió de rabia y de impotencia, pero me logré controlar efectivamente luego de unos momentos. No hablemos de eso. Sabes perfectamente lo que hacías cuando lo realizabas, incluso forcejeaste con mi abuelo para terminar tu trabajo. No mientas frente a un testigo y víctima de lo que hiciste, Lily. Conteniendo la rabia palpable en mis palabras, a la vez que apretaba mis manos que estaban sobre la mesa, le dije. Me repetí mentalmente que me calmara, lo cual funcionó paulatinamente. Por lo que volteando hacia el cronómetro, se dio cuenta que solamente habían pasado 2 minutos. Pero... No continúes. Le interrumpí, a la vez que observaba cómo levantaba su mirada para verme a los ojos. Sé que estás intentando salir de aquí, y no lo conseguirás. Incluso me siguen informando de tus ataques durante las horas de comida o de receso. Agregué, pude ver cómo sus ojos se abrieron en protesta. Te juro que no era yo, no eres yo. Te lo prometo, no fui yo. Este lugar me está volviendo loco, ver tan pocas veces la luz del día, estar encerrada en un lugar cerrado pintando, dibujando o escribiendo me está haciendo cada vez más loca. La desesperación era palpable en el aire, su tono de voz replicaba el sentimiento al igual que aquellos ojos. Sonaba como una persona normal. Pero si no fuera un testigo de primera mano en lo que pasó, realmente se cuestionaría sobre los actos que se dice que cometió y su razón por la de estar aquí. Mis manos crujieron bajo la fuerza que estaba ejerciendo al cerrarlos con fuerza. El dolor de mi brazo se borró por una sensación palpable que salía de mi ser en ese momento. No mientas, Lily. El juez te condenó a estar de por vida en este lugar. Y como tu familia, tenemos la obligación de que estés cómoda y bien tratada. Mas no más de ello. Le dije, esta vez de forma directa y pasiva. Ella solamente se quedó callada, mirándome. Por favor, hijo. No te estoy mintiendo. Yo solamente calmé mi rabia, y la miré con pena en mi cara. Sonaba genuina. Llegó a su punto de quiebre. Estaba creyendo que no lo hizo ella sino otra persona que la estaba controlando. Al parecer su locura ya la consumió completamente, y lo que estaba mirando ahora solamente era una pequeña muestra de lo que alguna vez fue su madre en el pasado. La que lo cuidaba, lo arropaba en las noches y lo quería genuinamente. Ahora solamente queda un fragmento, hablando, y tratando de que la ayude al frente suyo. ¿Cómo pudo haber terminado de esa forma? Su mirada de rabia se apaciguó, dando paso a una mucho más comprensiva. Su madre solamente incrementó su cara de desesperanza. Quedaba 1 minuto. No puedo hacer nada por ti. Lo máximo que puedo hacer es que pases cómoda el resto de tu vida en este lugar, el resto dependerá de ti. Lily, le dije, a lo cual esta solamente se me quedó mirando. Abrió la boca, queriendo decir algo.
Pero las palabras solamente se le quedaron a mitad de camino, al parecer se rindió en tratar de convencerme. Al fin se dio cuenta, procediendo a quitar sus manos por encima de la mesa para prepararse para marcharse para finalmente irse a tomar una bebida caliente, se vio interrumpido por algo que las sujetó de forma débil y amable. Las manos se notaban frías, delgadas, pálidas y delicadas. Volviendo cansadamente con las ganas de irse de ese lugar, levantó su mirada hacia la mujer. Lo cual solamente lo estaba viendo fijamente, pero sin ninguna mala intención de por medio. Está bien, no me creas. Con tono sincero, habló, sonando completamente cuerda en ese momento. Algo que le llamó su atención. Pero debes de escuchar esto, hijo. Agregó, a la vez que apretaba un poco más su agarre sobre mis manos. Al pasar de los años sus manos habían crecido, obligando a Lily a utilizar ambas manos para cubrir las suyas de forma casi completa. Ya no era un niño. Él solamente quedó en silencio, en espera de que le dijera lo que le quisiera decir para marcharse del lugar. Para después tomar un café a la par que procesaba y se calmaba de todo lo que estaba pasando. El reinicio comenzará pronto, y cuando pase todo empezará a desmoronarse. Lo único que te pido es que te mantengas a salvo. Ante aquellas palabras no pudo evitar desconcertarse. ¿Acaso algún amigo loco se lo dijo? Por lo que sabía no tenían acceso a televisión, solamente los más cuerdos podían. Pero la curiosidad le ganó esta vez. ¿De qué estás hablando?, le pregunté, volteándome a verla a los ojos nuevamente. Ella solamente se quedó callada un momento antes de seguir hablando. La niña. Se quedó callada un momento, respiró profundo, son los ojos cerrados, y después continuó. Ella me sigue y me atormenta en todo momento. Esa misma niña me lo dijo. Me respondió de forma levemente asustada, a la par que movía su mirada hacia detrás de mí. Pero lo único que al momento de voltearme fue una pared. La decepción me llenó en ese momento, eso solamente confirmaba que ella no estaba bien de la cabeza. Más bien todo lo contrario. Esta vez le iba a dar lo que quería, después se iría en paz. Está bien. Lo tendré en cuenta. Haciendo un poco de fuerza para librarme de su agarre, pude escuchar cómo la alarma empezó a sonar, indicando que el tiempo obligatorio había acabado. Me levanté de la silla de forma calmada, para después empezar a retirarme. El guardia, quien escuchó la alarma, abrió la puerta, dejándome pasar por ella sin ningún tipo de inconveniente. Pero su mirada, aún mientras se cerraba la puerta, no me dejaba ir. Bueno muchachos, después de una semana de estar en vacaciones, por fin les puedo traer su capítulo semanal de esta historia. Como pudieron escuchar a lo largo de este extenso capítulo, nuestro protagonista actual tiene unos cuantos dilemas con el pasado, y eso llevó a que su madre estuviera internada en un psiquiátrico. ¿Pero por qué sucedió? ¿Cómo es que pasó? Serán algunas de las preguntas que estarán circulando por su cabeza, pero realmente todo se dará respuesta en el futuro. Por el momento estoy iniciando lento esta fase para que agarren simpatía con los personajes que estoy presentando por el momento, lo cual realmente no es tan fácil como aparenta. Espero estar haciendo parte del trabajo bien, coméntenlo abajo si es así. Con eso explicado, les puedo decir que nos veremos la próxima semana con el 6º capítulo. Dejen su comentario y like, y sin nada más que decir, su amigo Germa Ixa se despide. Bye.